Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo consejo de red. Hoy con una invitada muy especial, ya desde la región de la Araucanía vamos a estar con Andrea. ¿Quién es Andrea? Andrea es UTP comunal de la comuna de Ercilla. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tratar el tema metodologías de trabajo en tiempos de pandemia, pero con una mirada real, con una mirada desde la realidad de las escuelas. ¿A qué me refiero con eso? Andrea nos va a decir cómo están trabajando desde sus escuelas el tema de la pandemia, el tema de las metodologías y en una zona donde está en constante conflicto con el pueblo mapuche, ¿ya? Así que vamos a esperar a Andrea para que se conecte y vamos a comenzar nuestra entrevista de hoy. Andrea, por aquí veo a Andrea. Ahora se va a conectar Andrea. Aprovecho de saludarlos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que Red Nacional UTP es la red de usted. ¿Cómo está Andrea? Hola, hola, buenas tardes, súper bien tú. Muy bien también, gracias por preguntar. Bueno, aquí hicimos una pequeña introducción de quién eres tú, a qué te dedicas y de qué región eres. Pero es mejor que tú lo digas, que te presentes tú misma. Súper, gracias. Bueno, soy Andrea, efectivamente, de la región de la Araucanía, Ercilla, precisamente una comuna que, como bien dijiste tú, está hoy en día en boga, sobre todo por el tema del conflicto mapuche. Soy jefe técnico en esta comuna hace 8 años, en una escuela primero, Salvador Allende, que está ubicada en un pueblito chiquitito, y luego pasé a ser jefe técnico de la comuna. Es una comuna pequeña, tiene dos establecimientos, solo un liceo y 5 escuelas rurales que están en todo esto que son las comunidades propiamente tal, insertas en las mismas comunidades. Eso a grandes rasgos. Genial. Oye, un agrado de que haya aceptado esta invitación. Bueno, te comento a ti y a todos los que están conectados que la idea de Red Nacional UTP es que todos los viernes nosotros por lo menos hagamos un consejo de profesores o un consejo de red, como lo hemos bautizado, pero viendo realidad de escuelas de nosotros, pero personas que realmente hagan clases, no personas que salieron de la universidad y trabajan en la universidad, pero no tienen la experiencia del aula para comentar cómo se lleva este trabajo, sobre todo en los tiempos muy difíciles que estamos ahora. Sí, toda la razón. Yo creo que eso es uno de mis mayores beneficios. Como muchos de los jefes de UTP, yo era jefe de UTP y profesora de aula. Durante muchos Ujú. años hacía la doble función. Entonces, siempre traté de hablar desde mi realidad, desde el contexto, y yo creo que eso también logró darme credibilidad delante de mis colegas. Y para posteriormente posicionarme en la comuna con un puesto con la responsabilidad que implica esto, más que Claro, nada. hablando de responsabilidades, aquí viene la primera pregunta que todos nos queremos saber, porque generalmente no es muy común que uno tenga una relación o algún tipo de conversación de su escuela con algún jefe comunal. Porque si seguimos conducto regular, el profe tendría que hablar con jefe de UTP, después con el inspector o inspectora, después con el director, pero hasta ahí no más llega la cadena de las escuelas. Pero más allá también hay más cargos y mientras más cargos, más pesada es la responsabilidad también. Pues entonces nuestra primera pregunta sería, ¿qué significa ser UTP comunal? ¿Qué significa ser UTP comunal? Bueno, significa primero ser, entre comillas, el que lidera el proceso técnico pedagógico de la comuna, eh, orientado principalmente a un trabajo, en primer lugar, con los UTPs de cada establecimiento. Ahí principalmente se concentra el trabajo en poder liderar algunos procesos que se puedan implementar en cada establecimiento, obviamente con la flexibilidad y autonomía que uno también le da a los colegas. Y luego de eso también está el trabajo con los profesores.
No sé si en gran parte de las comunas o en esta, por ser más pequeña, yo trabajo harto con el profe, hacemos, participo por ejemplo en el Comité de Educación Parvularia permanentemente, en las redes de apoyo de, por ejemplo, Coyipú y Ercilla, que nos unen a nosotros. Y tiene que ver con eso principalmente, con liderar todos los procesos técnicos pedagógicos de cada establecimiento, proporcionando algunas estrategias, ideas, metodologías que permitan enfrentar con éxito las demandas del ministerio en este caso, y ahora en estos momentos lo que tiene que ver con pandemia. Es muy valorable lo que dices tú, que trabajas con el profesor, porque, por decirlo de alguna manera, prácticamente tú eres uno de los jefes máximos, en que el jefe máximo trabaje codo a codo, par a par con un profesor. Eso es muy valorable y genera lazos de confianza, que es muy importante para el trabajo del día a día también. Sí, bueno, no porque lo diga yo, pero soy bastante joven, entonces, como salí hace poco del aula, que en realidad hace un año solamente que estoy sin hacer clases. Por eso mi lazo con los profes es súper importante, porque yo conozco la función que se realiza en el aula, sé los desafíos que diariamente tenemos que enfrentar para poder hacer clases, sobre todo en un contexto adverso en muchas ocasiones, con índices de vulnerabilidad altísimos, yo no sé, sobre el 90%. Y a eso sumado a, por ejemplo, el nivel educacional de los padres bajísimo, o de lleno niños que vienen de hogares, en nuestro caso, muchos niños, tengo el 70% de niños pertenecientes a la etnia mapuche, entonces ya es un contexto que uno conoce y ya puede hablar con propiedad. Y yo creo que por eso Claro. mi lazo con los profes es más codo a codo. Claro, y a ese contexto que dices tú también hay que agregarle la parte donde está el conflicto mapuche, y también el clima, que de repente no es muy favorable para realizar las clases o para que los niños vayan a las escuelas. Sí, sí, es bastante complejo. Nosotros tenemos una realidad con la que ya no nos sorprende y podemos enfrentar día a día. Creo que conocemos de cerca, dejando de lado todo sesgo, conocemos de cerca las realidades de los niños y para nosotros son nuestra primera prioridad. Yo creo que por eso nos ha ido bien como comuna, porque a pesar de todo esto, de que, no sé, tengo establecimientos que en el CIMSE pasado, por ejemplo, estuvieron en medio de, de una visita que hicieron a una sector rural de por acá cerca, entonces a pesar de eso ellos dieron su CIMSE y nos sorprendimos con los resultados también. Eso Así que habla solamente del trabajo que han hecho día a día. sí, por supuesto. Eso habla del compromiso de los profes, eso habla de cuánto nosotros hemos sido capaces de valorar lo que hemos construido como comuna. Así que yo creo que vamos súper bien encaminados en ese sentido. Claro, vuelvo a saludar a todas las personas que se están conectando. El tema de hoy es metodologías de trabajo en el contexto de pandemia, ya desde el aula, experiencias de verdad, experiencias reales, con personas que realmente hacen clase. Y nos encontramos ahora con Andrea, que es UTP comunal de la comuna de Ercilla, región de la Araucanía. Entonces, Andrea, nuestra segunda pregunta sería, ¿cuáles son las responsabilidades de su cargo? ¿Cuáles son las responsabilidades? Bueno, como es una comuna chiquitita, la verdad es que yo creo que tengo más responsabilidades de lo normal, pero principalmente tiene que ver con establecer, por ejemplo, los principios de cobertura curricular, ver más o menos cómo se va dando estrategia de trabajo con los estudiantes. En mi caso también me toca ver todo lo que es convivencia escolar. Principalmente mi responsabilidad primera es terminar un año con, ojalá, todos aquellos índices de eficiencia interna lo más favorable posible. Vamos a empezar a leer un poquito los comentarios, porque veo que son muchas personas los que están comentando. Dejen sus preguntas,
pregunten lo que sea, aquí estamos para responder. Mientras más participación tenga nuestra red, mucho mejor. Les recuerdo que Red UTP la hacen ustedes. Yo solamente di el puntapié inicial, pero el que hace la Red UTP son ustedes, los profes, colaborando para par con sus colegas. Muchos saludos de todas las personas, muchas manitos, saludar. A todos los saludos. Ruth Garcés nos dice hola. Jaquito Araya, hola. Liceo Papudo, hola, saludos Daniel, qué gusto verte bien, gracias Ruth, Daniela, manito, muchas manitos, Carolina, manito para arriba, Desde La Serena, muchas, veo ahí. sí, muchas gracias por conectarse, son 36 personas ya, pero por lo menos el conteo deben ir unas 60, porque siempre son personas intermitentes, así que tenemos muy buena asistencia el día de hoy. Pasamos lista. Muchas, sí, pasamos listos, se salvaron de la amonestación. Todos los que están conectados se salvaron de la amonestación. Vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cómo es el contexto escolar de tu comuna? Bueno, ya te conté un poquito de un contexto con un índice de vulnerabilidad súper alto, te mencionaba 90%, un alto sector de niños pertenecientes a la etnia mapuche. Somos una comuna chiquitita, lamentablemente catalogada como una de las más pobres del país también. eh, Eso es con, lo que llama la atención, son catalogados como una de las comunas más pobres, pero aún así sacan los resultados adelante. sí, Eso es un gran mérito, porque podríamos decir que no tenemos la infraestructura requerida, no tenemos quizás muchas veces los recursos, pero aún así cumplimos con nuestro rol docente, que es enseñar a los niños, que los niños salgan adelante, y ellos lo están demostrando a través de los resultados. así es, Daniel. Yo creo que en ese sentido nosotros nos sentimos súper afortunados porque eh, vemos que todo esfuerzo tiene sus frutos y, por ejemplo, en el último CIMSE, ahora que se entregó de octavo, pudimos ver que las escuelas urbanas, por ejemplo, lograron un alto porcentaje. Y para nosotros es súper bueno porque creo que un poco da cuenta del compromiso, insisto, porque esto no tiene que ver con el DEM ni conmigo como UTP comunal, sino que tiene que ver con el esfuerzo detrás de cada colega, que de verdad yo me saco el sombrero frente a ellos, porque tengo profes que van en furgones a dejar carpetas para los niños, porque entre paréntesis nosotros en esta situación cero internet. Po. O sea, la Claro. idea del ministerio aquí no, la verdad no se puede implementar muy bien porque cero internet, entonces hubo que adecuarse lo que más se pudo. Tengo colegas que han tenido que hacer cuarentena después de ir a entregar material, así que yo me saco el sombrero, creo que son un tremendo equipo, que hemos logrado formar un tremendo equipo en la comuna. Oye, ¿sabes qué? Esto lo de los resultados, y tú que alabas mucho a tu equipo, eso es muy valorable, pero también esto tiene que ver con un clima laboral favorable para todo esto. Porque si no hay Sí. un clima laboral, van a haber profes de un bando y van a haber profes de otro, que eso es inevitable. Entonces, si no se ponen de acuerdo, los únicos afectados son los niños, porque de repente los profes confunden que si yo le tengo mala a un profesor, no me llevo con ese profesor, no le tengo que hablar, y en eso está súper equivocado. Porque yo siempre he dicho, en mi caso, a mí me contrataron para hacer clases, esa es mi primera prioridad, hacer las clases. Ahora, si en el camino surge alguna amistad, genial, pero mi prioridad son hacer las clases para el beneficio de los niños. Entonces, en el caso tuyo, habla de un clima laboral, pero genial, de todas las escuelas, genial, porque para salir con los resultados que tienen ustedes, obviamente que todas las escuelas tienen un mismo norte, todas las escuelas tienen un mismo objetivo y los lineamientos están súper claros. Sí, o sea, yo creo que hay diferencia, sí, yo creo que hay efectivamente, pero aparte que estos cargos a veces te impiden un poco tener mucha amistad, o en realidad nadie quiere ser muy amigo tuyo, o todos quieren ser amigos tuyos por algo, pero Claro. yo creo que efectivamente se ha logrado, no sé si evitar que se formen bandos, pero sí tener un horizonte en común. Y yo creo que eso es lo que nos ha favorecido, que tenemos un objetivo que cumplir como comuna y eso tiene que ver independiente de la persona, independiente de quien esté liderando, tiene que ver con mejorar día a día,
con Claro, tu... puede ser que el colega me caiga mal o no, pero si generamos empatía vamos a avanzar por los mismos objetivos igual. Exacto. Porque nunca hay que olvidarse que el objetivo son el bienestar de nuestros niños. No hay nada más importante que el bienestar de nuestros niños. Entonces, si hay problemas entre profesores, los únicos que se van a ver involucrados y afectados van a ser los niños. Y después nosotros nos vamos a preguntar por qué los niños tienen malos resultados si nosotros mismos estamos generando ese problema con otro colega. Sí. Y es complejo, pero yo creo que la magia está en entender que dentro del establecimiento somos colegas y trabajamos par a par por un objetivo y las amistades y los lazos los vamos separando, los vamos dejando para otra instancia. Aquí somos colegas ante todo y puedes caerme muy mal, pero puedes ser un muy buen profesor y eso tengo que valorarlo. Exacto. Vamos a leer un poquito los comentarios que veo que cada vez gente escribe mucho y se me están pasando varios comentarios. Hay un comentario que me llamó mucho la atención. Mamita, es la mejor. Te está viendo tu hija. Miyava dice, ¿han evaluado cómo se sienten los profesores trabajando en este contexto? Mm. Sí, sí, Miyaba, nosotros hicimos... yo tengo un coordinador PIE que es seco, se llama Felipe Gallardo, y con él logramos establecer un enfoque que no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, que tiene que ver con escuelas abiertas. La idea de esta escuela es poder trabajar de alguna manera desde la integralidad y no centrado en el cumplimiento de un currículum, sino partiendo de lo importante que es atender a la emocionalidad para poder aprender y para poder enseñar. Y bajo esa norma es que nosotros cuando empezó todo esto, por ejemplo, se empezaron haciendo algunas atenciones o encuestas de parte de los mismos psicólogos de la comuna, asistentes sociales, a los profesores, para saber cómo estaban en este proceso, cómo lo estaban llevando, qué estaban sintiendo. Y así fue como descubrimos, no sé, profes con mucha ansiedad, con mucha angustia, profes que les estaba complicando, por ejemplo, el tema de que no tenían una buena conexión a internet, como somos de zonas rurales, en ocasiones se nos cae el internet, se nos corta la luz y es bien complejo. Entonces, eso nos permitió tener un panorama de, primero, nuestros colegas, cómo estaban posicionados para enfrentar esta situación que es nueva para todos nosotros. O sea, jamás nos habíamos visto enfrentados a algo así. Y a partir de eso, establecer estrategias que nos permitieran llegar de mejor manera a nuestros estudiantes. Pero Claro, primero, eso también habla, eso habla muy bien de ustedes porque no hay que olvidar o decir, claro, nuestro objetivo son los niños, pero hay diferentes realidades en las casas de los profesores. Hay algunos que tienen que estar trabajando con su hijo, quizás no pueden trabajar en el día, pero están trabajando hasta las tantas de la noche para poder sacar el trabajo adelante. Y aún sí, así no descansan lo suficiente y están conectados para dar sus clases igual, sea del medio de que, cual sea. sí. Jaquito, aquí tienes otra pregunta, pero creo que ya la contestaste. ¿Cómo contienen a los profesores en este contexto? Creo que esa pregunta ya está Sí. contestada también. Avi dice, ese es el gran problema de los docentes, siempre se toman lo personal, cada cosa que se les dice. No todos, pero la gran mayoría. Creo que estoy muy de acuerdo contigo, Avi. Yo igual. Andrea, ¿cómo desde proyectos educativos pueden lograr salir del estigma de una comuna pobre? Mm. Muy buena pregunta. Sí, sí, yo creo que efectivamente los proyectos educativos por mucho tiempo han sido una copia feliz del Edén de aquel que está mejor para poder, sí, para poder cumplir con una obligación. Y muy pocos le han tomado el peso a lo que implica hacer un proyecto educativo que responde efectivamente a tus necesidades, a tu interés, a tu contexto. Y desde ahí yo he empezado a hacer un trabajo que tiene que ver primero con sacar un poquito este estigma de que más que cumplir con una obligación y que copiemos todo el que está mejor, partamos de lo que realmente queremos demostrar. Y lo primero es definir quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros sellos? ¿Qué es lo que nos definen como escuela y nos diferencian de las otras? Y en ese sentido los proyectos educativos son fundamentales porque son la columna vertebral del establecimiento. Y desde ahí efectivamente nosotros quebramos paradigmas. Quebramos paradigmas, nosotros desde ahí logramos
proponer y sacar estigmas de esta comuna que tienen que ver muchos estigmas en esta comuna, sobre todo, no sé, yo he escuchado muchas tallas cuando me preguntan dónde trabajáis en Ercilla y me dicen, cuidado, andáis con fósforo, no sé. Entonces, Esa mentalidad la tenemos que cambiar nosotros, por la tenemos que supuesto, cambiar, porque no sé, ¿dónde trabajáis tú? No, en Pedro de Aguirre Cerda, oh, ten cuidado ahí con la Victoria, ¿dónde trabajáis tú? No, en la granja, cuidado con la bandera, entonces no. exacto, sí. Es algo que nos tenemos que sacar nosotros porque nosotros mismos nos tiramos para abajo, como nosotros mismos estamos tirando para abajo nuestra profesión y después andamos marchando para que nuestra profesión no se denigre. Un doble discurso, pero Por totalmente supuesto. Nos olvidamos de que el lenguaje cobra realidades. exacto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que, claro, puede ser una talla, puede ser chistoso, pero el lenguaje cobra realidades y es así como lamentablemente se han reproducido muchas desigualdades en este país, producto de nuestro lenguaje. Claro. Bueno, para todos los que se están integrando, nuevamente les digo que hoy día estamos con Andrea. Ella tiene su cargo de Utopía Comunal de la comuna de Ercilla, región de la Araucanía. Y el tema de hoy es metodologías de trabajo en el contexto actual con profesores que de verdad hacen clase en el aula. ¿Ya? Entonces, esta pregunta igual la contestaste, pero me gustaría que si la podías contestar de nuevo, un pequeño resumen para las personas que se vienen integrando de cuál es el contexto estudiantil. Sí, bueno, les mencionaba yo que el contexto tiene que ver con niños de alto índice de vulnerabilidad, familias lamentablemente muchas monoparentales más bien disfuncionales, en su mayoría más del 60-70% de niños pertenecientes a la etnia mapuche, como les decía, con altos índices de pobreza y desempleo que lamentablemente son una preocupación permanente para nosotros, porque el niño con hambre, que lo leía el otro día, no aprende de la misma manera que el que va con la guatita llena al colegio a estudiar. Claro. Así, eso como en sentidos generales. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil docente de su comuna? ¿Cómo yo puedo identificar y decir, oye, ese profe es de la comuna de Ercilla? ¿Qué es lo que los caracteriza a los profesores de Ercilla? Yo creo qué buena pregunta, yo creo que lo que nos caracteriza principalmente yo creo que tiene que ver con la alegría, con la empatía, con la disposición a los cambios. Yo creo que nosotros día a día nos vemos enfrentados a diferentes cosas, no sé, Claro. atentados, y tenemos esa capacidad de reinventarnos súper fácil. Yo creo que eso es como la principal característica del profesor, la capacidad de adaptarse a los cambios rápidamente. Vamos a seguir leyendo comentarios. Felicitaciones a todas las personas que están conectadas, porque realmente uno habla un poquito y la cantidad de comentarios que hay es increíble. Me gusta esa participación. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a seguir leyendo comentarios. Pregunta, ¿qué han puesto como prioridad en el trabajo desde su comuna? Bueno, como prioridad nosotros quizás nos alejamos un poquitito de las demandas ministeriales. Nuestra prioridad fue desde un principio atender a la emocionalidad de los estudiantes. Hubo un momento en que nos antepusimos y hicimos incluso una priorización antes de que el ministerio enviara la de ellos para poder establecer aquellos objetivos posibles de trabajar en casa. Sin embargo, hubo un sobrecargo gigantesco en los docentes porque además de que estábamos nosotros solo carpetas de trabajo impresa, entonces estábamos mandando 5, 6, 7 carpetas distintas y estaban los profes saturados, las familias saturadas, los niños saturados, y a todo esto el nivel de retroalimentación que teníamos de respuesta a la familia era bajísimo, 15%. Entonces tuvimos que reinventarnos y darnos cuenta de que esto no tenía que ver con seguir respondiendo al currículum, teníamos que entender que estábamos en una situación completamente distinta, y fue así como empezamos a cambiar la estrategia y empezamos a trabajar con proyectos de aula, pero con proyectos de aula que el foco central fuese atender a la emocionalidad y desde ahí responder a algunas habilidades a desarrollar más que a objetivos. Eso fue un Claro, poco el... muy interesante. A ver, Miriam, debemos ser profesionales en nuestra labor
y lo personal dejarlo de lado. Estamos muy de acuerdo, Miriam, contigo. JP, ¿cómo están trabajando con los niños con necesidades educativas especiales? Bueno, en ese sentido, los proyectos de aula han sido una estrategia bastante favorable porque como están focalizados en la emocionalidad y no atienden a una priorización de objetivos, ha permitido que estos sean más integrales, que por fin se hable de un diseño universal de aprendizaje y como fortaleza lo logramos en este tiempo de pandemia, algo que no habíamos logrado antes, logramos hacerlo ahora. Marisol, hay colegas que no tienen Instagram y no saben cómo entrar por Facebook. ¿Podrías orientarnos? No hay problema, Marisol. Solamente tienen que ingresar al enlace docente que yo he enviado a los grupos de Red Nacional de UTP o ingresan a la biografía del Instagram de nosotros y al ingresar y hacer clic, abajo salen unos iconos de redes sociales. Solamente tienen que pinchar el de Facebook, que es la F, y inmediatamente donde está la insignia de nuestra red, dice en vivo. Está en rojo, usted lo pincha e ingresa. ¿Por qué? Porque Facebook y Instagram están conectados, entonces el mismo vivo que estoy haciéndolo acá ya está apareciendo en Facebook. Avi nos dice, lo más importante es tener las mayores expectativas de nuestro trabajo y de las oportunidades que tienen nuestros estudiantes para ser exitosos. Estamos muy de acuerdo contigo, Avi, en realidad. Sí. ¿Cómo trabajan con niños con necesidades educativas especiales en el contexto actual? Eso ya lo respondieron recién. Respondimos. Pedagogía digital, saludos desde el Tabo, quinta región, colegas. Saludos para ti también. Saludos. Jenny, excelente. M. Cortés, gracias Daniel por esta importante y bonita iniciativa. Muchas gracias a ti por estar. Sí, vuelvo a repetir, la red UTP yo di el puntapié inicial. Lo creé, pero el que lo hace día a día son ustedes, porque ustedes son los que comparten con sus colegas. Vania, hola, en este contexto, ¿solo se le ha permitido enviar a alumnos materiales para trabajos prácticos? ¿Y solamente se han enviado trabajos prácticos a los alumnos? Sí, nosotros hemos enviado de todo un poquito, son proyectos de aula, como decía, y la idea es que estén focalizados, ojalá, con los menos recursos posibles a utilizar, producto de todo lo que está ocurriendo y que en nuestro caso además somos zona rural, por tanto muy pocos negocios tenemos. Entonces, no sé, marionetas con rollitos de confort, cositas que puedan haber en las casas. Pero la mayoría ha sido trabajo práctico y con foco en el desarrollo de habilidades. Acá, Pedagogía Digital dijo algo muy importante aquí para todos los participantes de REUTP, dice que ofrece una herramienta demo para necesidades educativas especiales. Si mencionan que son parte de la comunidad de Red Nacional UTP, vayan a Pedagogía Digital. Ruth Garcés, si tuvieran la oportunidad de implementar un liceo técnico profesional, ¿cuál es el área productiva a la que deberían dar prioridad? Pucha, Ruth Garcés, que nosotros tuvimos en la comuna un liceo profesional, un liceo técnico profesional, hoy convertido en la comisaría más grande que tenemos acá. Súper lamentable, la verdad es que no tengo muchas palabras para eso. Era un IER, dicen que quebró, la administración es completamente ajena a los departamentos de educación municipal. Pero había alta concentración matrícula de niños del Alto Biobío, de niños de Temucuicú que bajaban acá, y el foco estaba mucho en la agricultura, y teníamos había alta matrícula, me acuerdo, en educación de párvulo. Había harta niña que estaba estudiando el técnico en educador de párvulo, eran cursos con hartos cupos. Pero ya lamentablemente, como digo, fue una iniciativa que no resultó, y hoy ya ese liceo, una tremenda infraestructura gigantesca, tiene otros colores. Jessy, ¿cómo apoyan a los colegas en la parte emocional? Esa parte ya la dijimos, ya está respondida. Hola, genial poder vernos. Gracias a ti por participar. UTP de Escuela Cárcel Valparaíso, saludos para ti. Nosotros como los colegios devolvimos los materiales a los alumnos para que puedan trabajar en sus casas. Y sí. Jenny, el último comentario, ¿qué dicen los apoderados en cuanto a este sistema de proyectos de aula?
Los apoderados, sabes que están súper contentos, hemos tenido un cambio porque hubo una especie de agobio que te decía al principio de, pucha señorita, no sé, los profes me llamaban y me decían que los apoderados los llamaban para decirle que no querían trabajar, que era mucho, que estaban entregando la carpeta 3 pero todavía no terminaban lo de la carpeta 1. Entonces, ellos han sido uno de los más contentos porque dicen que ahora los niños quieren trabajar. Ahora estábamos haciendo en muchas escuelas, se hizo un proyecto del Huatripantu que era súper contextualizado, entonces estaban súper contentos con esto. De hecho, se hacen al final de cada proyecto, se incorporó una autoevaluación que permitía tener información de lo que estaba pasando y con eso nosotros hemos podido levantar mayores hallazgos de toda esta estrategia que ha resultado súper efectiva. Mm, Vamos a empezar con las preguntas para todos los que están conectados. Nosotros hicimos una pauta de preguntas por si acaso, ¿ah? No son preguntas al azar, está todo bien pauteado, ¿ya? Para que llevemos un orden. Entonces, número 7. ¿Cuáles son las modificaciones metodológicas que se han realizado por la pandemia? Bueno, esa era una de las que yo te explicaba, una de las principales estrategias metodológicas que se han ido modificando tiene que ver con esta necesidad imperiosa de responder al currículum por sobre cualquier cosa, Ya. creyendo de que estamos en una época normal y de que el estudiante va a aprender en la casa igual. Nos dimos cuenta de que esto no estaba resultando y fue por eso que decidimos poner atención en cómo estaban ellos emocionalmente, qué querían ellos aprender, cómo lo querían aprender y fue así cuando decidimos implementar los proyectos de aula que, si bien es cierto, no están en el 100% de los establecimientos de la comuna, sino en el 90%. Hay uno o dos que nos queda por incorporarlos, pero que de a poquito se están entusiasmando con la idea, producto de que se dan cuenta de que reparten y reparten material, y voy a decir material porque es casi como mandar cemento para la casa con la pala y todo, más que recursos de aprendizaje. Entonces se han dado cuenta de que no tiene la misma efectividad que han tenido los otros establecimientos. Claro. Eso principalmente. Ahora tocaste un buen tema con lo del ministerio. Yo creo que el ministerio no está muy equivocado, pero sí tiene una visión general de las escuelas que no es. Porque perfectamente nosotros, todo el material que ha subido el ministerio, nosotros lo podríamos adaptar a nuestra realidad de escuela. Obviamente que hay escuelas que no tienen conexión y otras que sí tienen conexión, pero la podemos adaptar. El profe puede adaptar eso a su escuela. Pero ¿cuál es el tema? Es que la visión general desde el ministerio es que todos tienen conexión, que todas las escuelas son iguales y la desigualdad de escuelas es pero tremenda. Así como la desigualdad de las personas en el término económico también es tremenda, es tremenda. Entonces yo creo que hay una visión ahí, pero súper equivocada de la persona que está manejando, si realmente es el ministro o hay otra persona más detrás que le está dando unos consejos, pero unos consejos aberrantes y muy malos consejos en realidad. Y también, por otra parte, el ministerio está sacando lineamientos, pero lo está sacando muy tarde. Ya pasaron 3 meses para ver los de los libros de clase. Imagínate, 3 meses para Y ver para que recién, después vamos a busquen los trabajar 5 libros de eso. clase. ¿Ah? Y después responden, dicen, no son orientaciones, no es obligación. Entonces, estamos todos locos, estamos todos locos. Vamos a leer un Sí. poquito los comentarios aquí. No los pude encontrar en Facebook. Envíeme El el link, por link, por favor. favor. Tiene que ingresar al link de Instagram. Ingresa el link de Instagram y abajo están los iconos de todas nuestras redes sociales. Usted hace clic y lo va a llevar directamente. Bernardo, ¿cómo están llevando a cabo los procesos evaluativos? Bueno, nosotros en cuanto a evaluación nos tomamos del decreto 67 que dice explícitamente que no nos establece una cantidad de evaluaciones para poder promover o no a un estudiante. Por tanto, se hizo un trabajo primero con los reglamentos de evaluación para enfrentar este tipo de pandemia y en estos momentos nuestra evaluación es solo formativa. Nosotros no estamos evaluando de otra manera, la idea es solo obtener información del proceso que nos permita seguir mejorando día a día y atendiendo las necesidades de los estudiantes. No estamos guardando puntos para cuando volvamos, no estamos haciendo nada porque creemos que no sería justo
para aquellos estudiantes de sectores más alejados, donde muy bien dice una colega por ahí, sus papás no saben enseñar porque no tienen, ni siquiera no saben leer, son analfabetos. Entonces, a veces es súper complicado pedirle ayuda a un hombre que tiene que salir a trabajar al campo, que es su única entrada, que dedique tiempo para enseñar. Y el niño está solo. Entonces, nuestra evaluación es netamente formativa. Cuando nosotros volvamos a los establecimientos, vamos a establecer parámetros para promover o no a un estudiante según algunos lineamientos que también puedan venir del ministerio respecto a eso, pero por ahora solo queremos información para ver cómo va el proceso, nada más. Claro, ahora lo ideal sería, o sea, voy a decir como un tips de todo lo que ha pasado con el ministerio y sobre todo el trabajo. Obviamente que nosotros cuando volvamos al aula va a haber un gran porcentaje del trabajo que se va a perder o se va a perder todo este proceso. Sí o sí, porque desde el ministerio van a sacar algún tipo de lineamiento. Entonces lo ideal sería que por lo menos se perdieran, no sé, un 60% o un 70% de ese trabajo, pero con el otro porcentaje que queda, tomar desde ahí los hilos y seguir trabajando para que no se pierda todo. Es mejor que se pierda un poquito o que se pierda mucho, pero que no se pierda todo, para poder seguir para que tenga un hilo conductor el trabajo que ya se estaba realizando. Imagínense todo lo que hemos pasado nosotros los profesores. Marzo desde el ministerio lo dieron por perdido, claramente. Para ellos el año comenzó en abril. Trabajamos 2 semanas cuando los niños se estaban acostumbrando a un sistema de trabajo y nos mandaron vacaciones. Exacto. Entonces nosotros tenemos que estar pero preparados para todo. Y Para todo. nosotros estamos en el aula también, Daniel, sabemos que, por ejemplo, para las vacaciones de invierno se van 2 semanas y los niños vienen y no se acuerdan de nada. Exacto. Entonces, no podemos esperar que después de este proceso que ha sido completamente difícil, yo también soy mamá, tengo un hijo que está en primero medio y peleo todo el día con él porque no quiere hacer nada. Entonces, después no me vayan a decir que el niño más encima queda repitiendo cuando lo ideal sería que él recibiera los apoyos como corresponde, que el tiempo se diera para eso. Yo creo que Exacto. ahí nosotros, bueno, lo he dicho siempre, somos los expertos y son a los únicos que no nos preguntan cómo tiene que ser la cosa realmente. Claro, todos saben, pero menos nosotros. Eso es lo chistoso. Sí, Ruth Garcés, es una pena, Andrea, lo que cuentas, ya que un liceo técnico profesional sería de gran ayuda para salir de la pobreza. así es. Completamente de acuerdo, Ruth. Kurkita, hoy entré a una reunión virtual con algunos de los estudiantes de 6º año y lo que me llamó la atención es que todos los niños comentaron que quieren volver a la escuela porque sus papás no saben enseñar. Una realidad. Exacto. Ahora también se va a ver la realidad de que los niños van a valorar también lo que es estar en la escuela, Sí. pero a la vez los apoderados se van a dar cuenta que las escuelas no son guarderías. Yo Porque creo hay que mucho apoderado que piensa eso, que las escuelas son guarderías, dejo a mi hijo ahí y después lo voy a buscar en la tarde o espero que llegue en la tarde solo a la casa, pero son conceptos sumamente errados. En algún momento perdimos el foco. en algún momento perdimos el foco y nosotros también tenemos que hacer un mea culpa, hemos contribuido a eso. Yo Claro, creo que tiene que haber un cambio de enfoque. Efectivamente, nosotros ahora más que nunca tenemos que entender lo valorable que es nuestra pega, nuestro sacrificio diario y también comenzar a profesionalizarnos más. A veces nos vamos en puras críticas, en que me están haciendo trabajar mucho, en que es súper complicado, y yo lo entiendo, yo de verdad lo entiendo. Yo, como te decía, soy mamá, tengo 2 niños, trabajar en la casa es lo más difícil que me ha pasado en el mundo. Te juro que yo prefiero ir a la oficina, aunque sea un día a la semana, para poder concentrarme realmente, porque es súper difícil este proceso y te juro que entiendo a los colegas que están desesperados haciendo material para enviar, porque hay directores que incluso les piden mandar rúbricas y pautas de evaluación y un montón de cosas por cada material que envían. Un trabajo que no, desde mi perspectiva, desde lo que yo siento que tiene que ver con el proceso que estamos viviendo, no tiene mucha implicancia ahora, no tiene mucho sentido ahora. Yo creo que ahora lo importante es atender a la emocionalidad y es promover primero las ganas de aprender desde lo que ellos necesitan en estos momentos, lo que ellos tienen en estos momentos a la mano. Sea claro, curricular eso o no sea curricular. claro. Vamos a seguir leyendo comentarios. Kurkita, para reflexionar y tu experiencia nos va a servir. Muchas gracias por compartir. Gracias, Curquita.
Pedagogía digital, tienes razón en eso, porque muchos están haciendo el esfuerzo para conectarse desde el celular del único que tienen en el hogar, y esa es la realidad que yo creo que de la gran mayoría, y hay algunos que no tienen dónde conectarse. Sí, imagínate acá en la comuna, Temucuicú y no sé, San Ramón de Claro. Cali, un acceso a internet. Diego, excelente interacción pedagógica, muchas gracias Diego. Bernardo, excelente. Avi, ojalá mi jefe Daim fuera como tú. I love you. Ah, Gracias. Marisol, muy interesante tu intervención. Conocí el IER Pailahueque, el sector de acá. del que tú hablas. Fue un gran dolor cuando fue cerrado. Los Así es. estudiantes y sus familias intentaron de todo para que no fuera cerrado. Lamentable. Sí. Lamentablemente no dependía de ellos. Romina, mis colegas me brindaron los correos de los alumnos y sus números. No eres la única, Romina, a mí también me pasó lo mismo. A mí también me pasó lo mismo. De hecho, fue una de las grandes peleas. Pude armar las clases en plataforma Classroom y subo los videos a YouTube con las clases con un tope de minutos para que mis alumnos puedan ver el video y le alcancen los datos. Y eso mismo yo hago. Lo mismo que está planteando Romina, en el caso yo soy educación física. Entonces, mi realidad de escuela hay muchos niños que tienen datos o no tienen celular o se consiguen un celular de algún vecino para que se puedan descargar la materia. Entonces yo hago un video de ejercicio que dure menos de un minuto, porque así no consumen muchos datos desde el WhatsApp. Sí, Entonces hay que ser más efectivo que eficaz. exactamente. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, y yo creo que esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los resultados esperados a través de la educación actual que están entregando? ¿Creen poder cumplir con esa expectativa al término de la cuarentena? Claro, porque uno tiene un objetivo y a medida que va avanzando, o mejor dicho, ustedes ya tenían buenos resultados antes de la cuarentena. ¿Qué es lo que esperan ahora? Nosotros la verdad es que esperamos primero encontrarnos todos al final de esto, nuestra primera idea. Segundo, encontrar niños tranquilos que vengan con los niveles de ansiedad más o menos calmados, producto de todo esto que ha ocurrido. Pero también esperamos que aquellas habilidades, insisto, que estamos desarrollando a través de los proyectos de aula, vengan más o menos cimentadas, de Claro. manera de poder establecer un comienzo un poco más estable cuando volvamos. O sea, me refiero a, por ejemplo, comprensión de texto, a resolución de problemas, habilidades a reflexionar, que nos falta mucho, analizar, que esas habilidades un poco vengan más cimentadas de manera de tener un punto de partida que nos permita abordar estos objetivos prioritarios del nivel 1 o quizá del nivel 2, estableciendo algunos parámetros que también es importante analizar. Pero nuestros objetivos principales son, insisto, poder haber atendido emocionalmente a los chicos y que estén bien. Eso. Y luego veremos. Luego veremos. Claro, sí. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta muy interesante, ¿eh? ¿Qué recursos son los que necesita actualmente la educación de su comuna? Oh, Sí, mucho. No sé por dónde partir, pero eh, yo creo que los recursos principales y que nosotros hemos podido observar es que hasta antes de esto creíamos que, por ejemplo, teníamos un nivel de conectividad bueno. Nosotros ya. pensábamos que estábamos súper bien en eso, hasta que nos dimos cuenta que en realidad habían comunas que no tenían acceso a internet, descubrimos que habían sectores de la comuna, por ejemplo, que pasan una semana sin luz y que hasta antes de esto la verdad es que invalidábamos o en realidad no veíamos nomás. Eh, Nosotros también, al ser una comuna muy pobre, los recursos que nos llegan a nuestras matrículas no son altas. Nuestro liceo tiene 400 estudiantes, lo que quizás tiene la escuela de uno de ustedes, Claro. pero entonces tampoco son muchos los ingresos que percibimos y eso nos ha obligado también a establecer un plan de retorno a clase bastante acotado, bastante acotado. Eso no me lo adelante, porque esa es otra Ah, pregunta. ya, El perdón, plan de perdón. retorno a un spoiler fue ahí. Vamos a Spoiler. leerlo.
Claro, vamos a leer los comentarios. Bernardita, es importante que la comunidad educativa defina cuál es el objetivo que persigue con el aprendizaje a distancia, cómo va a contribuir ahora y al retorno, de tal forma que los docentes no sientan. Muy Que todos los interesante, ¿eh? esfuerzos son en Sí, vano. Sí, sí, que todos sus esfuerzos son súper interesante eso. sí. Ahora, a eso claramente va a depender de la realidad de cada escuela y del manejo del equipo directivo que tenga. Como por Sí. ejemplo, antes de conectarme, yo 5 minutos antes estaba leyéndole el grupo un informativo que envió el colegio de profesores sobre los directivos. Yo creo que ese informativo está súper equivocado, porque es muy crítico. Si bien hay directivos que son muy malos, pero hay otros también que son muy buenos y que sí se preocupan de su comunidad docente. Entonces yo creo que generalizar con eso, yo creo que se equivocaron. Eso no fue un punto muy favorable para eso y generó harta discusión en el grupo de directivos de nuestra red. Profe Miguel, puedes utilizar Facebook para los videos y en ese caso no se descuentan datos. Mm. Un buen dato ahí para nosotros. Pame dice, es imposible que lleguen tranquilos si están encerrados. Bueno, Puede acá no ser. está muy encerrado, en esta comuna no está muy encerrado. Acá la fortuna es que es harto campo. Entonces ellos yo creo que no han notado mucho la diferencia. Acá la principal alegría, por decirlo de alguna manera, es que dejaron de venir a clase. Entonces al principio estaban muy contentos. Ellos disfrutaron, yo creo, abril, mayo un poco. Pero sí, ahora ya extrañan un poco a sus compañeros, sobre todo los que no son de la misma comunidad, porque no han podido establecer lazos, pero, pero nosotros también tenemos otros problemas y a eso me refiero cuando que lleguen tranquilos, que tienen que ver con lo que te decía al comienzo, que lleguen sin haber experimentado grandes necesidades, porque eso para nosotros sí es una prioridad y nosotros hacemos en cada escuela, por ejemplo, algunas beneficencias para llevar cajas de comida, para ayudar con útiles de aseo. Hace poco hubo un atentado, un apoderado perdió todo, hemos movido hasta lo imposible para que ellos estén tranquilos y no pasen frío, no pasen hambre, tengan sus cosas. Nuestros niveles de tranquilidad son distintos. Me imagino que en una ciudad es más complejo porque los niños efectivamente enfrentan otros tipos de dificultades, pero acá para nosotros tenerlos tranquilos, insisto, tiene que ver con eso, con que ellos lleguen con sus necesidades cubiertas, en primer lugar. Eso habla también de una comunidad escolar bien comprometida con su gente. Sí. Vamos, los dos últimos comentarios. Los antiguos objetivos ya nos sirven como indicadores de evaluación. Ya somos todos parte de esta nueva red, como co-creadores de conocimiento y contenido. Ya no nos sirve mucho lo empático, que querrá decir ahí, lo empa, dice. Y Ruth Garcés, excelente conversatorio, Daniel. Si logran desarrollar las habilidades que se propusieron, será fácil enfrentar el currículum. Felicitaciones, Andrea. Gracias. Y aquí nos llegó el último comentario. Excelente conversación. Este es mi primer año en UTP y me encanta que exista esta red para apoyarnos en pro de los estudiantes. Esta red la hicieron ustedes. Yo solamente puse el nombre, el logo y el resto lo hicieron ustedes porque es lo que yo hablé en nuestro primer consejo. Hay muchas redes de profesores, hay muchos grupos de WhatsApp de profesores, por Facebook, por todos lados, pero depende del administrador de qué tan serio sea para que esa red realmente funcione. Como yo dije anteriormente, yo he estado en muchas redes, pero la mayoría comparten cadenas que no tienen nada que ver con la educación, entonces ahí nosotros mismos estamos perdiendo el foco. Nosotros mismos nos estamos faltando el respeto por compartir cosas que no corresponden. Además, imagínate ahora, por todos lados sale lo del COVID. ¿Para qué vamos a seguir compartiendo el COVID? ¿Para qué nos vamos a seguir matando nuestra cabeza en grupos de WhatsApp? Si ya en todos lados sale. En todos lados sale. Razón, te lo debemos a ti, Daniel. Eso Claro, lo mismo que la estafa. Todos saben que hay estafas de teléfono, estafas por email. ¿Para qué vamos a seguir compartiendo eso si todos lo saben? No, al contrario, nosotros en ese sentido yo pienso que no estamos ayudando, sino que estamos empeorando aún más la cabeza de nuestros colegas, que tienen que trabajar, tienen que ver las noticias,
ver el índice nuevamente de contagio, las personas que fallecieron, y aún así se la estamos refregando en la cara de ellos al momento de compartir en los grupos donde no corresponde. Nosotros no podemos perder el foco. Vamos con otra pregunta. La número 10. ¿Qué implementaría en los establecimientos educacionales de su comuna al término de la pandemia? Yo creo que ahora con todo esto también se deben haber dado cuenta de qué realmente qué les faltaba. Y qué es lo que se puede implementar también. Yo creo que producto de esta pandemia nosotros comprendimos y digo lo comprendimos desde MIDEM en adelante, lo importante que es atender a la emocionalidad, que no son tablas vacías las que vienen a las que nosotros tenemos que llenar de contenido. Nosotros comprendimos que son niños que tienen dificultades, quizás más de las que nosotros nos imaginábamos, y que eso influye en el aprendizaje, y por tanto ese es uno de nuestros primeros aprendizajes. Yo creo que seguir trabajando desde la emocionalidad va a ser algo que nosotros vamos a continuar junto con los proyectos de aula. Creo que los proyectos de aula han sido un tremendo acierto en la comuna. Creo que han favorecido increíblemente el trabajo colaborativo. A mí me gustaría poder mostrarles las sesiones que se realizan con los colegas de las diferentes escuelas para poder hacer unos tremendos proyectos. A lo mejor en estos momentos carecen de la teoría o de los pasos estipulados para un proyecto de aula como debiese ser, pero está la iniciativa, están las ganas, y yo creo que hay que seguir trabajando en ese norte, favorecer la interdisciplinariedad. Creo que es importante dejar de segmentar el currículum, entender que es un todo y que los niños construyen aprendizaje, que nosotros no somos dioses que los vamos a ir a llenar de conocimiento ni a tablas rasas en las que vamos a escribir. Creo que uno de los principales aprendizajes de todo esto es que cuando uno cree que lo está haciendo súper bien, está en el perfecto camino para equivocarse y hacerlo mal. Yo creo que ese es nuestro mayor aprendizaje, entender que no siempre estamos bien, que siempre nos falta algo. Claro. Ahora yo creo que con todo lo que está pasando también, bueno, te tengo una pregunta también que te quiero hacer, que a medida que iba conversando se me ocurrió, pero yo creo que con todo lo que está pasando, realmente podemos decir que ahora sabemos la realidad de nuestros establecimientos educacionales. Ahora, antes no. Si no hubiera pasado algo, como por ejemplo el estallido social y ahora la pandemia, no hubiéramos sabido bien el 100% de nuestra realidad. Yo creo que nos encontramos con una historia de atrás, pero que tiene que ser tremenda de cada establecimiento educacional. Ahora, bueno, mi pregunta es, primero fue el estallido en octubre. Eso afectó a las escuelas de tu comuna, además que hay que sumarle que ahí están en conflicto con el pueblo mapuche, y además ahora pandemia. ¿Cómo ha afectado todo este proceso ahí en las escuelas? ¿Cómo lo han llevado? Ha sido harto, pero... Harto y continuo. No hubo ningún momento de descanso. Por eso yo me saco el sombrero, como te decía al comienzo, con los profes de la comuna. Creo que no han cesado en sus esfuerzos. Lo vemos reflejado hoy con los resultados en el 15. Y esperamos que sean igual en cuarto, algunos que pudieron darlo, otros que no fue posible. Pero yo creo que es eso, es el compromiso, Daniel. De verdad, los profes de esta comuna son secos, son Eso es bueno lo que estás diciendo tú, que lo reconoces, porque son pocos los jefes que reconocen eso. Son secos, son comprometidos. Yo creo que eso es lo que ha ayudado a que sigamos en una buena senda. Claro. Vamos a seguir con las preguntas. Siguiente pregunta. Mire, yo hice 12 preguntas. Yo llamé a Andrea y le dije, no creo que lleguemos a las 12. Estamos en la 11 ya. Mira, estamos en la 11. Avanza rápido el tiempo, uno no se da ni cuenta. Pregunta número 11. ¿Tienen un plan de retorno a clase? Si la respuesta es sí, ¿creen poder cumplir con ese plan? Y si la respuesta es no, ¿realizarán algún plan? Ahora, ¿por qué si la respuesta es sí? Porque claro, como en el caso mío, como somos escuelas municipales en muchos casos, los que tienen que dar la seguridad del retorno a clase son los municipios. Entonces los municipios van a tener que invertir mucho para que sus estudiantes, sus profesores,
puedan volver de forma segura. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo van a poder mantener eso? Sí, hicimos un plan, po. Hicimos un plan que era lo que yo te comentaba al principio, pero un plan que yo creo va a ser inviable. Es mucho lo que se requiere, somos escuelas chicas, eh, hay algunos recursos que se van a poder asignar por la SEP a la compra de algunas cosas como mascarilla y ese tipo de cosas, pero tampoco es tanto porque en nuestra comuna también se pagan hartos sueldos por SEP. Entonces nos queda un margen más o menos pequeño. Entonces, y el aporte del municipio efectivamente no es mucho para educación, Claro. no es mucho. Entonces, Ahora la gran responsabilidad va a ser del municipio porque él es el sostenedor de la escuela. Entonces, sí, ese es el tema. sí, y por eso es que yo lo veo inviable y creo que hay que empezar a tener un plan B o alguna forma. Nosotros tenemos aulas pequeñas, pero sí uno de lo primero que tenemos establecido es acortar la jornada escolar. Acortar la jornada escolar porque en nuestras aulas no superan las 15, 20 estudiantes por sala. Entonces sí nos permitiría de alguna manera separar o atender por ciclos, decíamos en las escuelas pequeñas, pero no tenemos los insumos necesarios para llegar hasta diciembre o enero, según lo determine el ministerio, por ejemplo. No los tenemos. Claro. Y ahora viene nuestra última pregunta, que yo creo que está muy interesante también, un análisis FODA de lo que lleva en el transcurso de la pandemia. ¿Cuál sería tu análisis FODA? Chuta, lo pensé harto, lo pensé harto porque efectivamente yo creo que no lo hemos hecho como común aún, este análisis FODA. Sí creo que como fortaleza, insisto, son el equipo de profesionales que tenemos en la municipalidad en general, eh, apoyando este proceso, a los profesores y yo creo que también es una fortaleza el tema de considerar un poco, o el contexto, aunque suene extraño, el contexto que nosotros tenemos. También es una fortaleza porque nos ha permitido acceder de otra manera a los estudiantes como no habíamos podido hacerlo antes. Y yo creo que esa fortaleza se transforma en una oportunidad, porque nos va a Claro. permitir efectivamente tomar mejores decisiones cuando volvamos a clase, tomar mejores decisiones. Como debilidad, definitivamente tenemos la conectividad, tenemos, no sé, lamentablemente esta necesidad imperiosa que teníamos solo de darle cobertura al currículum y dejábamos de lado todos estos aspectos emocionales, sociales de las familias que hoy conocemos al detalle. Y, y yo creo que ahí tenemos que esas debilidades transformarlas en oportunidades, como se dice de Claro. alguna manera, pero es complejo porque recién estamos tomando conocimiento de ellas, lamentablemente. A pesar de los años que algunos llevan en la comuna, recién con situaciones como esta se han podido observar. Y amenazas, yo creo que la principal amenaza está ahí arriba. No voy a decir que no, pero empieza con mini y termina con stereo. Pero creo que son nuestra principal amenaza porque lamentablemente no están aportando mucho en los procesos. Eh, eso, No están aportando mucho, están exigiendo mucho. exacto, no están No hay una aportando. relación ahí muy, muy Y buena. hay tanta Bueno, incoherencia, tanta incoherencia. claro, Lamentablemente ocasiona mucha angustia también porque primero estamos todos desesperados llenando libros y al otro día resulta que no había que llenarlos tan rápido, entonces necesitan ordenarse. claro, ojalá que desde el ministerio todo esto les sirva como aprendizaje y empiezan a hacer verdaderas modificaciones para la escuela, porque si no vamos a seguir en lo mismo y el aprendizaje se perdió completamente. Bueno, Así, llegamos al final de todas nuestras preguntas. Te quiero agradecer, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro segundo consejo de red, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por tu realidad, contar tu realidad y por abrir las puertas de tu casa también, porque estamos todos hablando desde la casa.
Sí, Muchas gracias también a las personas que estuvieron conectados, ya le agradezco mucho el apoyo y también te quiero comentar a ti, Andrea, y a todas las personas que ya tenemos 2 consejos de red confirmados. El próximo viernes, 19 horas, tenemos a una directora de Chiloé y el siguiente viernes vamos a hablar sobre las emociones, ya, educación emocional. Así que los dejo invitados y muchas gracias, Andrea, que ya se va a cortar, quedan 10 segundos. gracias a ti por la invitación, un abrazo, cuídate. Un abrazo también, cuídate tú, cuídense todos y nos vemos en el próximo consejo que sería el próximo viernes a las 7. Chao, que estén bien. Chao.